Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablaros de un libro. He terminado de leer el libro Como yo los veía, de Mary Catherine Bateson. Ya he hablado de este libro en otros vídeos. Este libro habla de Margaret Mead y Gregory Bateson, que son los padres de la autora del libro. Ambos fueron antropólogos muy importantes en su época y siguen siendo muy relevantes hoy en día. Quería compartir con vosotros algunas de las ideas que he sacado del libro. Como veis, he marcado bastantes páginas porque me ha gustado muchísimo. Es un libro que os recomiendo leer si conocéis los trabajos de Margaret Mead y Gregory Bateson y queréis conocerlos de una forma un poco más personal y cómo eran en su vida y en su día a día y sobre todo en la crianza con su hija. Cuando estudiaba antropología, una de las profesoras nos dio un consejo y es que lleváramos siempre una libreta encima para poder apuntar siempre todas nuestras ideas, aquello que observábamos y que nos parecía relevante, pero también para ver qué era aquello que nos llamaba la atención en nuestro día a día, qué era aquello que considerábamos lo suficientemente importante como para apuntar en la libreta, para que nos pudiera servir para escoger temas para trabajos que tuviéramos que hacer. Si algún día queríamos hacer la tesis o qué máster queríamos escoger, podíamos recurrir a la libreta y ver qué temas realmente nos llamaban la atención en nuestro día a día. En mi caso, por ejemplo, recojo todas las ideas y temas que me parecen interesantes para futuros vídeos. También apunto todas las recomendaciones y ideas que me dais para futuros vídeos en los comentarios. Y así, cuando tengo que ponerme a escribir el guión para un vídeo, simplemente tengo que ir a la lista de ideas y desarrollar una de ellas. En mi caso lo apunto en las notas del móvil porque llevar una libreta siempre encima me cuesta bastante, pero así lo tengo todo apuntado. Pero para mí lo importante del consejo es apuntar siempre todas nuestras ideas, frases, libros que queremos leer en un futuro, películas, series, cualquier cosa. Porque a no ser que tengas una memoria fotográfica perfecta y que te permita organizar perfectamente tus ideas, vas a terminar olvidando muchísimos datos. Y aunque tuvieras una memoria perfecta, seguramente no recordarías algo que te haya llamado la atención en el tren. Yo, por ejemplo, por eso marco los libros composites, porque si no, no recordaría nunca en qué página está una idea o ni siquiera la idea en sí misma. Yo os he hablado de este consejo, yo os recomiendo que siempre llevéis una libreta encima o que siempre apuntéis en las notas del móvil cualquier idea, porque es algo que Margaret Mead siempre hacía. En el libro su hija nos dice que siempre llevaba consigo un cuaderno en el que poder anotar cualquier idea o dato que le podría servir después. También nos habla de cómo ese cuaderno era una metodología de trabajo en la cual asimilaba ideas, recopilaba reacciones, frases, etc. Y dice algo que a mí me pareció bastante curioso sobre el tema del cuaderno, que es: su cuaderno era una herramienta sumamente poderosa porque consciente o inconscientemente tratábamos de decir cosas que la impulsaran a tomar apuntes y después uno tenía la sensación de haber aportado una pieza al complejo rompecabezas que estaba armando. Es decir, que lo que conseguía Margaret Mead a través de esta técnica y este método de trabajo es que las personas se interesaran porque ella anotara lo que estaban diciendo y seguramente así le contaban cosas que quizás no hubieran dicho o mencionado si no fuera porque llevaba el cuaderno y querían que lo apuntara. Algo que también destaca en el libro es que Margaret siempre hacía hincapié en registrar las primeras impresiones y guardar las primeras hojas de apuntes y no desecharlas, porque decía que al adquirir mayores conocimientos a veces das por sentadas cosas que en un principio te parecieron extrañas y eso es importante tenerlo en cuenta. Algo que normalmente decía Margaret Mead era: cuando sucede algo, anótelo. También nos habla de cómo Mead y Bateson se preocuparon mucho sobre el problema de la documentación y cómo ordenarla, porque de ese modo se convertía el trabajo de campo en un método más científico. Y no solo se encargaron de registrar la información de forma escrita, sino que también se preocuparon por grabar vídeos y registrar imágenes. Esto es algo que también aparece en el libro de Cartas de una antropóloga, el hecho de registrar las imágenes y poder guardar los datos. Porque para Margaret era muy importante que esa información no solo fuera útil para ella, sino que sirviera para futuras generaciones de antropólogos o de investigadores. Como he dicho, para Margaret Mead era muy importante registrar las primeras impresiones porque decía que había que registrar lo corriente para encontrar las disonancias. Hay una frase en el libro que me gustó mucho y es: el etnógrafo aprende a observar a las personas que lo rodean
para descubrir qué es lo que a ellas les parece habitual o fuera de lo común, y luego revisa sus propias reacciones modificadas por sus prejuicios y expectativas. Es decir, cuando hacemos trabajo de campo registramos lo corriente, pero también aquello que se sale de la norma, pero es importante saber detectar qué es lo corriente y dónde hay una disonancia. Cuando leí todas estas ideas, se me vino a la mente que el antropólogo o antropóloga podría ser algo así como un detector de frases, de ideas, de pautas, que recoge lo que a los demás se les pasa por alto, lo registra y lo analiza. Os leo un momento que describe Mary Catherine, que vivió con su madre. Cuando hablábamos sobre una amiga mía, dije que en realidad no disfrutaba el sufrimiento, sino que la felicidad la hacía sufrir. Sacó su cuaderno. 5 años más tarde, si volvíamos sobre un tema anterior, ella decía: eso lo dijiste tú, ¿recuerdas? Esa idea la tomé de ti. Nos dice cómo a veces Margaret decía frases como: recogí 2 o 3 ideas en la reunión realmente importantes, como si fuera algo que tienes que ir recogiendo y anotando. También dice: a veces era una frase olvidada y jamás repetida en medio de una conversación, que ella había atesorado a la espera del momento de reciclarla. Pequeños énfasis, giros que en el momento parecían triviales, podían resultar fecundos en combinación con otros. Hablaba como si el pensamiento o el conocimiento existieran en porciones que uno podía transmitir, recibir y coleccionar. Me parece muy bonita esta idea de recoger ideas para poder aprovecharlas en un futuro. En el libro también nos habla de cómo cuando Mead y Bateson tienen cáncer, que finalmente acabaría con sus vidas, a Margaret se le ocurre hacer un estudio sobre los curanderos, mientras que a Bateson le interesa escribir un libro sobre el establishment médico norteamericano, y dice que era la reacción tradicional en la familia, ya que llevaban una doble vida de participante y observador a la vez, y que era una forma de combatir el aburrimiento o incluso el dolor, el hecho de intentar entender las pautas culturales detrás de cada momento. Pero también dice que es muy difícil vivir una situación a diferentes niveles, tanto como observador como participante. Esta idea de los registros, la documentación y los cuadernos me pareció algo muy interesante y creo que es muy relevante en la antropología. Al final el diario de campo, ya sea a mano o digital, es una de las principales herramientas y quería compartir esta idea con vosotros. No sé si ya hacíais lo de anotar todas vuestras ideas, pero si no lo hacíais os invito a hacerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis darle a me gusta y suscribiros y darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo, y nos vemos muy pronto.